Muy bien, buenas noches para todos. Es una alegría poder estar acá compartiendo este tiempo con ustedes. Y primero que nada quiero poner las cosas en su sitio, como dijo Ale. Es la segunda vez que me pasa, que me confunde con Nacho Álvarez, pero está bien. Tengo un poquito más de pelo todavía, eso es bueno, por ahora. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche, en esta conferencia de Semana Santa tan especial, como decía Ale también con sus particularidades, pero donde estamos seguros que Dios va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Es una semana donde recordamos, si bien todas las semanas son santas, esta es una semana especial donde recordamos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y qué lindo es, y gracias a la iglesia del Faro por la hermosa alabanza que nos dejaron. Nosotros acá la disfrutamos un montón, no sé cómo la disfrutaron en casa, pero gracias por llevarnos ante el Señor, a recordar lo que Él ya ha hecho por nosotros, lo que costó, lo que significó, lo que significa para nosotros todo lo que Él hizo en la cruz, pero no solo en la cruz, sino resucitando al tercer día. Pensé en un mensaje para compartir con ustedes en esta noche, y es un mensaje que le puse un título. Yo no soy mucho de ponerle títulos a los mensajes, pero el título que va a llevar es Un mensaje sin cadenas. Y enseguida quizá empezamos a pensar, bueno, el apóstol Pablo, las cartas de la prisión, bueno, tiene que ver con Pablo, pero no exactamente con las cartas de la prisión. Un mensaje en cadenas porque es un mensaje que nos llega a nosotros directamente desde una celda, desde una prisión. Y vamos entonces al capítulo 23 del libro de Hechos. Hechos capítulo 23. No van a aparecer los textos en pantalla porque me propuse que en casa tomen la Biblia o prendan el celular y lo busquen y nos acompañen a leerlo allí en sus hogares y aquí también. Hechos capítulo 23. Pablo se encuentra aquí en Jerusalén, preso en la fortaleza Antonia, la fortaleza militar romana. ¿Cómo fue que Pablo llegó acá? Bueno, tendríamos que mirar un poquito más atrás, capítulo 21. Nos encontramos con Pablo terminando su tercer viaje misionero y llegando a Jerusalén. Él comparte con los hermanos allí, con los hermanos en la iglesia. Y decide también ir al templo, al gran templo de Jerusalén. Y él lo hace, una de las razones es para despejar algunos rumores que había acerca de él. Y eran rumores que decían, bueno, Pablo es contrario, está en contra de todo lo que es la ley judía. Pablo quería disipar esos errores. Los ancianos de la iglesia le habían aconsejado, anda al templo, que vean que vos no tenés nada contrario a nuestra ley. Y entonces sube, pero estando allí en el templo, unos judíos comienzan a acusarle falsamente de que él había introducido a alguien gentil, un no judío en el templo. Y entonces se agolpa a la multitud, lo toman a Pablo, comienzan a golpearlo. Tan brutal era la paliza que le estaban dando que tienen que intervenir los soldados. Y los soldados entonces lo sacan allí y el tribuno, el oficial militar, interviene, tratando de calmar la multitud. Y llegamos a capítulo 22 y uno diría, bueno, Pablo quiso salir corriendo de ahí. Quiso dejar ese lugar lo antes posible, pero no fue así. Pablo le pide a este oficial, por favor, déjame hablarle a la multitud. Está loco. Qué increíble Pablo, ¿no? El corazón que tenía. Él se pone en pie ahí frente a la multitud y comienza a hablarles en lengua hebrea. Y se hizo un silencio allí en la multitud. Y les comienza a predicar el Evangelio y a hablarles de Jesús, hasta que otra vez dice la palabra gentil, y ya no lo quieren escuchar más. Ya no quieren escuchar más acerca de este Jesús que él predicaba. Fue tanta la rabia, tanto el enojo, que ahí el oficial lo tuvo que tomar y llevarlo a la fortaleza, ponerlo bajo custodia. Al otro día, nos dice capítulo 22, que llegó el Sanedrín, el Consejo Religioso Judío Superior, las mayores autoridades religiosas de la nación, y lo comienzan a interrogar a Pablo. Y entonces Pablo dice, acá tengo una gran oportunidad, voy a predicarles también el Evangelio. Y comienza su discurso, comienza su defensa. Pero otra vez Pablo se encuentra con rechazo, con rabia, con enojo. No querían saber nada acerca de este Cristo.
Y entonces llegamos al capítulo 23. Vamos a leerlo ahora, versículo 11. Pablo allí en esa celda va a decir, el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Y este es el mensaje que viene desde la prisión, desde la celda, un mensaje sin cadenas. Ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Y me llamó poderosamente la atención estas palabras, ten ánimo. En la Reina Valera son 2 palabras. Sé que en algunas versiones es solamente una. En el griego del Nuevo Testamento, en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, es una sola palabra. Lo interesante de esta palabra es que aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento. Algo interesante también es que las 5 veces en que aparece, quien dice esta palabra, ten ánimo, es solamente el Señor Jesús. Y estando presente, el Señor Jesús con sus propios labios es quien nos dice, ten ánimo, ten ánimo. ¿Qué significa esta palabra ten ánimo? Significa tomar aliento, significa tomar coraje. Es una expresión que motiva a confiar. Tené valentía, anímate. Quizás hoy nosotros nos sentimos un poco como Pablo. Podemos imaginarnos cómo Pablo se sentía en esa celda. Él era el gran apóstol, había fundado iglesias, tenía mucho para hacer. Quizás estaba pensando en las cosas que quedaron pendientes y de golpe está ahí en esa celda, limitado. Quizás con incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar? Sé que se ha dicho que voy a ir a Roma preso. ¿Será este el momento? Quizás con incertidumbre acerca del futuro. Sabemos que la Biblia nunca nos dice alguna palabra de más, en vano. Y si el Señor Jesús le dijo aquí, ten ánimo, era porque Pablo no estaba con su ánimo por el cielo. Quizá había algo de desánimo en Pablo. Había tenido 2 oportunidades tremendas. Y él quizá pensó, bueno, muchos se van a convertir ahora. Y no sucedió. ¿Te has sentido alguna vez así? Quizá él tenía una expectativa, pero no se realizó. Quizás él pensaba que se iba a dar de otra manera, no de esta. Y quizás en medio del tiempo que nos toca vivir como nación, en el mundo entero, pero también pensando en particular en nuestra vida personal, estamos sin aliento. Quizás nos sentimos un poco desgastados o limitados por las restricciones que tenemos que enfrentar. Quizá pensamos, bueno, yo pensé que este año iba a ser diferente, tenía tantos planes, quería hacer tantas cosas. Pero Dios nos dice, ten ánimo, ten ánimo. Si esta es tu situación, este mensaje es para vos, es para vos. ¿Sabes? Este es un mensaje para que tomemos aliento, para que tomemos coraje, para que tomemos valentía, para que confiemos en el Señor. Ahora, quisiera invitarles a que juntos podamos tratar de responder 2 preguntas, y van a aparecer las 2 preguntas allí en la pantalla. Vamos a tratar de responder estas preguntas. En primer lugar, ¿quién es el que nos dice, ten ánimo? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué autoridad tiene para decirnos esto? Y en segundo lugar, vamos a tratar de responder, bueno, pero ¿por qué debemos animarnos? ¿Qué razones tenemos? ¿Por qué razón debo hacerlo? Entonces, vamos a ver las 4 primeras veces en que aparece esta palabra ten ánimo. Está en los Evangelios, lo dijo el Señor Jesús. Así que vamos a viajar a través de nuestra Biblia a los Evangelios. Después, al final, vamos a volver con Pablo a esta celda para que él nos diga, bueno, ¿cuáles son las razones para tener ánimo? En primer lugar, vamos a Mateo capítulo 9, Mateo 9, versículo 2, 1 y 2, perdón. Mateo capítulo 9, versículo 1 y 2. Y enseguida viene a nuestra mente todo lo que sucedió allí en Mateo capítulo 9, verso 1 y 2. Lo vamos a leer. Dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad.
Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo no nos da muchos detalles. Los otros evangelios nos aportan algunos detalles más. Nos dicen que este hombre era llevado por 4 hombres más en una camilla, que la casa donde estaba el Señor Jesús enseñando estaba llena, repleta de gente. No cabía, como decimos muchas veces, un alfiler. Y estos hombres llegaron allí con la intención de llevar a su amigo paralítico que no podía caminar frente a Jesús. Tenían la convicción de que Jesús los podía sanar. Pero se encontraron con un mar de gente. Todas las entradas imposibles de usar. Y entonces seguramente había una escalera al costado, la tomaron. Subieron al hombre por allí, llevaron al hombre al tejado. Y nos podemos imaginar en nuestra mente la escena. El Señor Jesús hablando, de repente un ruido, un crack, el techo que comienza a abrirse, algún escombro que cae al suelo, el Señor Jesús quizá interrumpe su mensaje, se hace un silencio, algunos murmuran qué está pasando y bajan a un hombre. Y ese hombre queda allí tendido frente al Señor. Yo creo que por un momento hubo un silencio y los ojos de este paralítico se cruzaron con los del Señor. Y el Señor con compasión lo mira, seguramente se agacha y le dice: ten ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? Yo no sé si alguna vez te preguntaste por qué el Señor Jesús le dice esto. ¿Por qué se concentra en sus pecados? Si lo que aparentemente este hombre necesitaba era la sanidad de su parálisis. ¿Sabes? Si estudiamos un poquito más, los rabinos judíos en esa época enseñaban que aquel que estaba enfermo o era que tenía un gran pecado o sus padres habían pecado. Quizá este hombre también sabía y había escuchado de que si él no tenía el perdón de parte de Dios de sus pecados, seguramente no sería sanado. Y entonces todas estas ideas iban en la mente y en el corazón de este hombre. Quizá con ansiedad, hasta con angustia, se presentó ante el Señor, sabiendo que Él lo podía salvar. Pero quizás se preguntaba: ¿seré sano hoy? ¿Acaso Dios perdonará mis pecados? ¿Mis pecados serán un impedimento para que Dios me sane? Por eso el Señor Jesús lo mira con compasión y le dice: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lo más importante que tenés que escuchar: tus pecados han sido perdonados. Qué calma, qué alivio debe haber sentido este hombre cuando escuchó esas palabras en la boca de nuestro Señor. Tus pecados son perdonados. Obviamente que esto despertó murmuración entre la gente. ¿Qué está diciendo? Solo Dios puede perdonar pecados. Los escribas, los fariseos que estaban allí, los líderes religiosos, empezaron a hablar, a murmurar. Y el Señor Jesús les dice: para que vean que yo tengo autoridad de parte de Dios. Por decirlo de otra manera, para que vean que soy Dios. No solamente le digo: tus pecados son perdonados. También te digo a ti, levántate y anda. Y eso sucedió. Ese paralítico comenzó a tener fuerza en sus miembros. Comenzó a incorporarse, se levantó a caminar, a saltar. Nos podemos imaginar el asombro de esa gente allí. Pero pensaba en esto: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es aquel que nos dice ten ánimo? En primer lugar, aquel que perdona nuestros pecados. Aquel que perdona nuestros pecados. Sin duda quizás estás escuchando esta transmisión, estás acá, pero hemos pasado por algún problema. Quizás hay algo que carga nuestro corazón. Quizás hay algo que nos inquieta. Quizás hay algo que no nos deja tener este ánimo del que nos habla Dios. Quizás hay un problema que vemos tan grande que nos tiene sin paz. Pero pensemos que aquel que nos dice ten ánimo es aquel que perdona pecados. ¿Qué hay más grande? ¿Qué problema más grande tiene el hombre que el pecado? Pensemos, aquellos a quien el Señor Jesús ha perdonado. Si Él ya perdonó nuestros pecados, no hay problema más grande. El pecado nos llevaba al infierno.
El pecado destruía nuestra vida. El pecado nos dejaba sin esperanza. El pecado nos arruinaba. Sin embargo, alguien nos llevó frente a Cristo. Cristo nos miró y nos dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Esa es tu realidad? Entonces, quiero hacerte pensar, aquel que te dice, ten ánimo, en medio del problema en que estás, en medio de la situación en la que estás, quizás económica, familiar, de salud, quizás de pérdida. Dios te dice, ten ánimo, yo soy aquel que perdonó tus pecados. Pero quizá también hay alguien que está viendo esta transmisión, está en su casa. Quizá alguien le invitó a ver esto, pero aún tus pecados no han sido perdonados. Brevemente quiero decirte, el pecado es algo sumamente serio. Dios nos dice que el pecado nos condena, nos aleja de Dios. El pecado es algo grave. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a Dios, todo aquello que ofende a Dios. Dios es santo. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos malos pensamientos, actitudes inmorales. Dios es verdad. Nosotros somos mentirosos. Dios es amor. Nosotros insultamos, ofendemos a otros. Somos pecadores. Dios me dice que por cuanto todos pecamos estamos separados de Dios. No tenemos acceso a Él. Pero también me dice que por cosas buenas que yo pueda hacer, por mis obras de justicia, ningún ser humano va a encontrar el perdón de Dios. Querer ganarme el cielo es imposible. Querer quitarme el pecado de encima es imposible. Entonces Dios nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, Jesús, murió por nosotros. Y Él fue a la cruz para pagar por tus pecados y los míos. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay otra cosa, ni obra, ni religión, ni filosofía que pueda limpiar tus pecados. Pero Jesús no solo quedó en la tumba. En esta semana recordamos que Él resucitó. ¿Por qué? Para comprobar que es Dios y para darte esperanza. Para decirte, tus pecados te son perdonados. ¿Qué tenés que hacer? Solamente creerlo. La Biblia me dice que más a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, en lo que Él hizo en Jesús, les dio el poder de ser hechos hijos, hijos de Dios. Quizás estás escuchando esto y sabes que tus pecados aún no han sido perdonados. Quizás antes de avanzar brevemente, allí en tu mente puedas hablar con este Jesús, que te ama, que murió por ti en la cruz, que te ofrece el perdón de pecados. Y dile así, Jesús, sé que soy un pecador. En tus pensamientos, en tu mente, Jesús, sé que soy un pecador. Te pido que limpies mis pecados. Te pido que seas mi Salvador. Quiero un día estar contigo en el cielo. Si has dicho esto, con fe, creyendo, la Biblia me dice que tu destino eterno ha cambiado de ir al infierno a ir al cielo. Y si hay alguien que te ha invitado, si estás con alguien allí a tu lado, viendo esta transmisión, me encantaría que después puedas conversar con él, o llamarlo, o decirle, yo tomé esta decisión. Necesitas conocer más de este Jesús que perdona pecados. Pero no solamente es aquel que perdona pecados, sino en el mismo capítulo 9, allí mismo donde estamos, versículo 20, vamos a leer que dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y aquí nos encontramos la historia de esta mujer, una mujer que por 12 años había estado sufriendo una gran enfermedad. Una enfermedad que según la ley judía la dejaba como una mujer impura,
contaminada, que no podía estar ni social ni religiosamente con los demás. Ella no podía estar en el templo, ella no podía ir a la sinagoga, estaba aislada. Ella no podía estar cerca de su familia. Otro de los evangelios nos dice que ella gastó toda su fortuna, todo su dinero tratando de encontrar una medicina, una cura, y nunca la halló. Esta era la realidad de esta mujer, 12 años, en soledad, aislada. Y entonces escuchó que a la ciudad llegaba este Jesús, de quien ya había escuchado los milagros que había hecho, había escuchado de que enseñaba cosas distintas a los otros maestros. Seguramente algo en el corazón, en su fe, la movió a acercarse a pesar del riesgo que era estar allí y que fuera acusada e incluso apedreada. Ella se escabulló ahí entre la gente y dijo, si tocare solamente su manto. Algunos creen que ella pensó en lo que dice la profecía de Malaquías capítulo 4 versículo 2, cuando dice que nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saben, ese título Sol de Justicia es un título para el Mesías. Malaquías decía que en sus alas traería el Mesías salvación. Los rabinos usaban ese manto especial, ese manto blanco con líneas azules, con flecos en las 4 puntas. Y muchas veces se decía que ese manto eran las alas de ese maestro. Por eso ella pensó seguramente, las alas, el manto del Mesías. Yo creo en quién es. No hace falta hablarle, no hace falta ponerme frente a la multitud. Secretamente voy a llegar, voy a tocar ese manto. Y fue lo que hizo. Y dice que en el momento su cuerpo experimentó la sanidad. ¿Quién es este Jesús que nos dice tener ánimo? Es aquel, vamos a ver ahí en la pantalla, aquel que sana nuestra alma. Aquel que sana nuestras dolencias. Sanó a esta mujer. Y es interesante pensar que la palabra salvación para el judío es sinónimo también de sanación. Por eso el Señor Jesús le dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Tu fe te ha salvado porque has creído también en mí como el Mesías. Y quizás estamos con tiempos de enfermedad. Creemos en un Dios que tiene el poder para sanar las enfermedades. Si es su voluntad, si es su plan, Él lo puede hacer. De hecho, en nuestras congregaciones oramos por nuestros hermanos enfermos. Sabemos que Dios tiene el poder. Pero pensemos que nuestro cuerpo es algo finito, es algo pasajero. Nuestra alma es eterna. Y si hay algo que el Señor Jesús está interesado más que nada en curar, en sanar, es nuestra alma. Y quizá tú me estás escuchando. Y hay cosas adentro nuestro que aún no han sido sanadas. Quizás hay cosas del pasado que nos tienen aislados, que estamos lejos en nuestro corazón de los demás. Quizás hay resentimientos por cosas que me hicieron. Quizás hay amargura hacia algún hermano. Quizás hay heridas que todavía no han sanado en mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Algo que está sucediendo con mis hijos. El Señor Jesús quiere tratar con tu alma y te dice, ten ánimo, toma aliento, sé valiente, levántate, te quiero ayudar. Hermanos míos, que podamos en nuestro corazón hablar con nuestro Dios, con aquel que sana nuestra alma, y que podamos venir con el corazón abierto y decirle, Señor, me pasa esto. Señor, obra en mí. Señor, trata con mi corazón. Él está dispuesto a hacerlo. Está esperando que vengas. Ten ánimo. Él es aquel que sana nuestra alma. Tenemos que avanzar un poquito más. Vamos en Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículo 22. Otro momento en que aparece esta expresión, ten ánimo.
Va a decir así: enseguida Jesús, versículo 22 del capítulo 14 de Mateo, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Para entender bien por qué el Señor Jesús hizo esto, esta señal que podríamos llamar de alguna manera una señal privada para sus discípulos, andar sobre el mar. ¿Cuántos de nosotros nos encantaría poder andar sobre el mar, verdad? Sobre el agua. Sería fascinante. ¿Por qué el Señor Jesús hizo esto? Bueno, tendríamos que mirar un poquito antes en lo que pasó en los evangelios. Si recordamos, el Señor Jesús alimentó a una multitud de 5.000 hombres. Algunos calculan que eran 10.000 personas contando mujeres y niños, con solamente 5 panes y 2 peces. Un milagro tremendo, que la multitud comenzó a clamar: Mesías, es el Rey está con nosotros. Quiso tomarlo a Jesús para hacerle rey. Jesús entendió. Ellos quieren un rey político. Ellos quieren que les dé de comer gratis. Yo no vine para esto. Entonces, inexplicablemente para los discípulos, Jesús les dice: vámonos muchachos, vámonos de acá. No habrán entendido nada estos discípulos. ¿Cómo que nos vamos? Quieren hacer rey, Señor. ¿Cómo que nos vamos? Pero ahora viene la corona. No. Yo voy al monte a orar, ustedes tomen la barca, vayan a la otra orilla. Yo despido a la gente, vamos. Y entonces el Señor sube a la montaña a orar. Dice el versículo 24 que cuando ya era de madrugada, algunos calculan entre las 3 y las 6 de la mañana, ya muy oscuro aún, ellos estaban tratando de llegar al otro lado del mar de Galilea. Versículo 24 dice que el viento era muy contrario. Las olas golpeaban, azotaban la embarcación. Y estos hombres quizás estaban con miedo, luchando, cansados, remando por tratar de llegar al otro lado, mientras el Señor Jesús oraba. ¿Qué pasaba por la mente de estos discípulos? No solamente había una tormenta afuera, la que ellos estaban enfrentando. Yo creo que ellos tenían una tormenta dentro de sí mismos. Porque, ¿cuántas preguntas se harían? ¿Realmente este es el Mesías que esperábamos? ¿Por qué no dejaron que lo coronaran? ¿Por qué si hemos predicado del reino, Él no coloca su reino ahora? ¿Por qué no empezamos a gobernar como estamos esperando? Dejamos todo, nuestras pertenencias, nuestras familias, para seguirlo. Nos equivocamos. Todos estos pensamientos seguramente estaban en esa barca. Todas estas dudas, estos cuestionamientos. Y entonces el Señor Jesús desde la montaña sabe la tormenta que hay con sus discípulos. Esto me hace pensar en que el Señor Jesús, a pesar de que está en el cielo, está con nosotros y sabe la tormenta que puede haber en tu corazón. Él conoce lo que hay en tu corazón. Y quizás estás en un tiempo de cuestionamiento, cuestionando tu fe. Cuestionando, bueno, ¿por qué el Señor está permitiendo todo esto? ¿Por qué me pasa esto o aquello? ¿Es realmente el Señor tan bueno como me enseñan? Mira lo que me está pasando. Y entonces dice ahí el versículo 27 que el Señor viene a ellos caminando sobre el agua. Y ellos se asustan, están con dudas, confusos, y dicen: un fantasma. Sin embargo, el Señor les dice: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y Él es aquel, vamos a verlo ahí también, Él es aquel que nos libra de dudas y de temor. Nos libra de dudas y de temor. Quizás estamos dudando del Señor. Él nos invita a confiar. Y Él le dice: yo soy.
Algo que ellos conocían bien porque era el nombre del Dios Todopoderoso, de ese Jehová en el cual ellos creían. Yo soy el que existe en sí mismo, aquel que no necesita de otro, que es todopoderoso. Aquel Dios de Israel, yo soy. Él les estaba mostrando, yo soy quienes ustedes estaban esperando. Confíen, tengan ánimo. Yo soy. Y Él te dice a ti hoy, me dice a mí, yo soy Dios. Yo soy soberano. No te preocupes por lo que pasa afuera. Yo quiero obrar adentro. Que adentro tuyo pueda haber paz, puedas estar en calma. Es interesante porque si leemos el pasaje como sigue, ahí encontramos a Pedro caminando con el Señor en el mar. Después Pedro se hunde. El Señor lo levanta, lo vuelve a poner en la barca. El Señor entra y cuando entra, la tormenta cede. El viento se calma. Permite hoy que el Señor calme la tormenta en tu corazón. Nos queda una más antes de la segunda pregunta. Y la encontramos en Juan capítulo 16. Juan 16, un poquito más adelante. Una noche exactamente como hoy, como la que estamos recordando hoy. Una noche después de la última cena. Antes de llegar al huerto. Ya el traidor se había ido. Estaba con los principales sacerdotes, acordando los detalles de la entrega. Y el Señor Jesús les habla a sus discípulos, sabiendo que la noche más oscura venía encima de ellos. Les advierte, va a haber tristeza, pero la tristeza se va a convertir en gozo. Y les dice el versículo 33, 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tened ánimo, es la palabra ahí. Yo he vencido al mundo. La última de las credenciales es que Él es aquel que ha vencido al mundo. Aquel que ha vencido al mundo. Y esa palabra vencido, aquel que es vencedor, habla de aquel que ha sometido completamente, que ha triunfado, que ha conquistado a su enemigo. Obviamente este mundo nos trae aflicción, nos es contrario, muchas veces nos entristece, pero el Señor Jesús quiere que levantemos los ojos y lo miremos a Él y que entendamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si estás en un tiempo de desaliento, un tiempo de dudas, un tiempo de tristeza, recordá, Él es aquel que ha vencido al mundo. Ya para terminar, vamos a ir a Hechos nuevamente. Vamos a volver con Pablo a aquella celda romana, Hechos 23. Porque aquí es la última vez que el Señor Jesús dice, ten ánimo. Se lo dice a Pablo. Pero aquí encontramos 3 razones por las cuales podemos tener ánimo. 3 razones, bien cortitas. Leemos ahí, a la noche siguiente, Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo. Se presentó el Señor. Le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Te das cuenta que no se presentó un ángel? Fue el Señor mismo. ¿Sabes? Si pudiéramos traducirlo literalmente, tendría que decir ahí la palabra, esta versión tendría que decir que apareció el Señor a su lado. Directamente al lado de Pablo estaba el Señor y se apareció. Qué salto hubiéramos pegado a nosotros, ¿no? Y diciéndole, Pablo, ten ánimo. La primera razón es su presencia. Él está presente, está contigo, está a tu lado. Podés tener ánimo, porque Él está a tu lado. No estás solo. A veces parecería que estamos solos, a veces parecería que nadie entiende lo que estamos pasando. Lo que hay en nuestro corazón, la lucha que llevamos, la carga que estamos llevando. Recordá, Él está a tu lado, su presencia. Él no nos deja. Él nos llama por nombre, le dijo, ten ánimo, Pablo. Podría decirte esta noche, ten ánimo, Nacho. Ten ánimo, coloca tu nombre ahí.
Tené ánimo. Él te conoce por nombre. Él quiere hablarte personalmente a tu corazón. Tené ánimo. Mateo 28:20, en la Gran Comisión, una de las hermosas promesas que el Señor Jesús hizo a sus discípulos, pero nos hace a nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Todos los días. En los días buenos, el Señor está con nosotros. En los días malos, Él está con nosotros. En el gozo está con nosotros. En la tristeza está con nosotros. En la alegría está con nosotros. Su presencia, su presencia. No hay ninguna lágrima que hayas derramado que el Señor no conozca, que el Señor no tenga cuenta de ella. Segunda razón, vemos su propósito. Fíjense ahí, versículo 11, nuevamente va a decir: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Así como fuiste testigo en Jerusalén, tenés que ser testigo en Roma. Dios tenía un propósito para Pablo. Él quizá no entendía, bueno, pero ¿por qué estoy preso? Estaba fundando iglesias, había tantos planes, quería hacer tantas cosas. Leemos Romanos capítulo 15 y él en 2 oportunidades dice que uno de sus mayores planes, una de sus ambiciones era llegar al punto más occidental del imperio, hasta España. A la costa occidental de España, ahí quería llegar. Algunos creen que lo logró, pero Pablo llegó mucho más. Pensemos en todo lo que pudo hacer en Roma, en medio de una casa, en medio de una cárcel. Él comenzó a escribir cartas. ¿Y qué sería de la iglesia hoy si no tuviéramos las cartas que Pablo escribió en la prisión? Qué hermoso que mucho de la doctrina de la iglesia hoy fue escrita en ese tiempo. Quizá Pablo al principio no entendía, pero el Señor Jesús tenía un propósito. Él nos dice, así como mis caminos son más altos, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces confiemos que Él sabe por qué, que Él tiene un propósito. No entendemos, bueno, pero ¿por qué no podemos tener las reuniones como antes? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en el mundo? ¿Por qué los ministerios no se pueden desarrollar como siempre? ¿Por qué estamos perdiendo adolescentes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No dudemos que Dios tiene un propósito. Quizás no lo vemos hoy, pero lo entenderemos después. Pablo estuvo en el pretorio, la guardia privada del César, y sabemos por sus cartas que muchos de los que estaban cercanos al César comenzaron a escuchar, y no solamente a escuchar, sino a creer en Jesús, parte del gobierno del hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y yo estoy convencido que el Señor quiere que, ya que no podemos juntarnos masivamente, que comencemos a animarnos, a tener ánimo, a tomar coraje y a hablarle a aquel que tenemos a nuestro lado, el uno a uno, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de estudio, aquel al cual puedo mandar un mensaje, aquel al cual veo en el puesto de verduras en la esquina, aquel que es mi vecino de al lado, que saludo todas las mañanas. Tiene ánimo. Quizá el propósito del Señor es que te animes. Quizá te está forzando, nos está forzando a todos al uno a uno, a un hijo de Dios ganando a otro, a mis contactos, al evangelismo personal. Pero debemos tener ánimo. Los propósitos de Dios no se equivocan. Lo último, su protección. Hechos capítulo 23, pero ahora el verso 12 al 14. Dice, venido el día, pasó esa noche de esa visión donde él vio al Señor presente a su lado. Algunos de los judíos tramaron un complot, dice, y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Versículo 13 dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes, a los ancianos, y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a este Pablo. Tanto odio había.
que dijeron, no vamos a comer nada, se habrán muerto de hambre. Porque si seguimos leyendo vemos que Dios usa al sobrino de Pablo, un muchachito, para desbaratar este complot y mostrar la última razón, su protección. Dios protegía a Pablo. Nada iba a suceder en la vida de Pablo que escapara a la voluntad de Dios. Nada iba a suceder fuera de su voluntad. Dios nos protege. Podemos confiar en eso y tener ánimo. Gozamos de su protección. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su protección. Podemos confiar. Dios usó un pequeño niño. Te quiere usar a vos. Que Dios nos ayude a responder a este ánimo. Y para terminar pensé en un coro. Solamente voy a leer la letra. Después quisiera que oremos. Es un coro que hace poquito cantamos allí en la iglesia y no conocía mucho yo las estrofas. Es aquel coro que en su coro, es aquel himno, que en su coro dice: fija tus ojos en Cristo. Una de las estrofas dice: te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad. Contemplar por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Después el coro dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Que Dios nos ayude a colocar nuestros ojos en Cristo, no en las circunstancias que nos rodean, no en los problemas que estamos enfrentando, no en lo difícil que está siendo, sino en Cristo. Y lo terrenal sin valor será. Que coloquemos nuestros ojos en Cristo. Que el Señor nos dé ese ánimo, que recurramos a Él para tener el ánimo que necesitamos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por estos minutos en que hemos contemplado tu rostro, contemplado tu corazón a través de tu palabra. Señor, gracias, porque con la misma compasión que hablaste a Pablo, a aquellas personas en los evangelios, a tus discípulos, nos hablas a nosotros. Y nos quieres decir: ten ánimo, toma coraje, confía, ten valor, aliéntese tu corazón. Que dejemos de mirar las circunstancias, lo que no podemos, lo que no tenemos, miremos al Señor y que Él llene nuestros corazones. Te damos gracias por este desafío que nos das y que podamos motivarnos a cumplir tu propósito, ser testigos. Hay un mundo que está peor que nosotros porque no te tiene a ti. Que seamos testigos, testigos del amor, del poder, de la esperanza que solamente hay en ti. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, que Dios les bendiga mucho. Gracias por los minutos de atención.